Bueno, pasamos a la parte de un poco de política. ¿Qué pasó con esto? A ver, elecciones de 2023 en vivo. Patricia Bullrich le pidió a Juan Schiaretti que baje su candidatura y Florencio Randazzo la cruzó. ¿Qué fue lo que dijo Florencio Randazzo? Este martes el candidato a vicepresidente de la Nación por Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, apuntó contra la aspirante presidenta Patricia Bullrich tras su sugerencia a Juan Schiaretti de que se baje de la postulación como jefe de Estado. La referencia del PRO es una entrevista contra Radio Pulso. Aseguró: hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente, no sería malo, sería una buena idea. La candidata Juntos por el Cambio señaló que los votantes de Schiaretti ahora tienen que votar estratégicamente. Ante esta declaración, Florencio Randazzo se pronunció en sus redes sociales: pedirle a un candidato a presidente que se baje es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. De toda la razón, no puede salir a decir que una persona se tiene que bajar de su candidatura. Totalmente antidemocrático. Me parece totalmente ilegítimo poder hablar de esa manera que un candidato se tenga que bajar de su candidatura. Es una locura. Pero bueno, pasa solamente acá en Argentina esto. Y agregó: no solo el voto más votado puede competir en época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas, la coherencia y los valores. Eso fue lo que dijo Randazzo contestándole a lo que dijo Bullrich. Veremos qué pasa en las próximas elecciones, unas elecciones que están bastante complicadas en cuanto a la polaridad que existe entre cada candidato y cada candidato. Si bien Milei, sin tener aparato y un montón de cosas, hizo una increíble elección, por otro lado Massa tratando de polarizar un poco la elección, buscando nuevos votos, repartir un poco los votos de también mucha gente indecisa, mucha gente que quizás en las primarias eligió un candidato y posiblemente, obviamente, ahora va a tener que elegir a otro. Hay que ver de qué manera se reparten muchos de esos votos y por supuesto que cada voto cuenta. Entonces creo que estos últimos días de campaña, semanas de campaña hasta lo que va a ser próxima elección, que van a ser las generales, van a pasar muchas cosas en el camino y bueno, veremos qué es lo que pasa. Salir a hacer este tipo de declaraciones para poder ganar un voto es totalmente lo contrario. No ganas un voto, perdes un voto. Claramente no tiene buenos asesores, porque un candidato que saque a recuperar votos de esa manera, estamos acostumbrados a la forma en la que opera y hace la vieja política, no es la manera en como hoy se ve bien. Hoy es muy cuestionada la política en muchos sentidos. Cualquier cosita que digas, hay que tener mucho cuidado. Antes por ahí decías algo y no eras tan linchado hoy en día. Hoy la gente está mucho más despierta, hay mucha más información, cualquier tipo de cosa se viraliza, un texto, una imagen, un audio, te pueden estar grabando por una mínima cosa que estés diciendo. Entonces hoy tenés que tener muchísimo cuidado. La política no es como antes, muchas cosas quizás a lo mejor se tapaban, o que quizás muchas cosas no se viralizaban y solamente la veían algunos porque estaban al Pepe mirando televisión, se enteraron por alguien porque alguien le dijo. Hoy por cualquier mínima cosa salís en un meme, salís en una viralización de algún tipo de video, audio, imagen. Entonces, bueno, claramente los memes es uno de esos. De hecho, uno de los tópicos que tenemos con los chicos en la cuenta mía de Hablemos Simple, en este programa que vamos a hacer clic, uno de los tópicos es eso, el tema de los memes. Estas imágenes caricaturescas que representan claramente una representación de algo que hoy se da a través de una imagen, de un texto, de un video, de un audio, de cualquier cosa. Bueno, eso lo voy a dejar para ese material, ¿no? Pero hoy cualquier mínima cosa salís en las redes sociales y sos escrachado. Entonces tenés que tener mucho cuidado qué tipo de cosas decís, no solamente por lo que dijo Bullrich, sino porque es totalmente antidemocrático, sino por muchas cosas que suceden hoy en el mundo. Y claramente, ya que estamos en el tema de la política hoy está pasando una etapa de transición. Esa etapa de transición tiene que ver con muchos aspectos. No solamente es la imagen, es lo que decís. Hoy es muy importante lo que decís y qué tan importante es lo que decís. Porque en esa importancia tiene que haber coherencia. En esa coherencia tiene que desaparecer el hecho de estar siempre viendo lo que hace el otro, criticando lo que hace el otro. La gente está cansada de no me diga lo que hizo el otro, lo que hizo mal el otro. Decime cuáles son tus propuestas, decime qué es lo que vas a hacer, cómo vas a bajar la inflación, cómo vas a mejorar esto, cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a recuperar nuestra soberanía. Entonces son muchas cosas que hoy no se están hablando y se hablan de lo que hizo mal el otro, lo que dejó hecho mal el otro. Siempre la culpa la tiene el de atrás o el que viene después y nunca el que está. El que está nunca se hace cargo. Entonces hay como muchas cosas que reparar en la política. Por eso hoy hablar de política es mala palabra, cuando no debería ser una mala palabra. La mala palabra deberían ser nombres que existen dentro de la política. Y a partir de ahí, bueno, podemos tener un debate un poco más preciso, un poco más abierto, porque decir que la política es mala es totalmente erróneo, totalmente erróneo. La política es excelente. En nuestro
nuestro país no hemos tenido, por supuesto, los mejores ejemplos. Claramente eso hoy está, considero, a mi forma de verlo, en una etapa de transición en la que muchas de esas cosas están cambiando. La gente está mucho más despierta, está mucho más viva. La nueva generación que se viene no es una generación de, ok, bueno, dale, está bien. No, es una generación despierta, totalmente viva, con el exceso de información que hoy tenemos gracias al internet. Entonces, muchas de esas cosas hoy están cambiando y creo que es bueno. Creo que es muy bueno eso porque eso claramente también despierta la conciencia de muchos argentinos y hace que puedan venir cosas mejores cuando uno está más despierto, más despabilado, entiende las cosas un poco más, hace de que no te metan tanto el dedo en la boca. Esa es la realidad. Tema bastante interesante el tema de las elecciones. Si te interesa podemos hacer algún día algún material acerca de esto con alguien que entienda también un poco más, algún politólogo, puede ser de distintos espacios. Estaría bueno, a mí me encantaría porque a mí me gusta mucho el tema hablar acerca de política. El tema que pasa esto, ¿no? Es muy mala palabra, entonces no es una cuestión de decir, bueno, porque estoy de este lado, porque estoy del otro lado. En mi caso lo hablo como ciudadano, pero hay muchas personas que son reacias a cualquier tipo de comentario acerca de política. Bueno, ni hablemos sacando la política del tema de la religión y el fútbol. Bueno, ahí pasamos a ideologías, pasiones, fanatismo. El tema de la política, que también es un tema ideológico, cuando tocas esas ciertas fibras que son ideológicas, se complica un poquito la cosa, ¿no? Se complica demasiado. Por otro lado, Victoria Villarroel, Carlotto tiene que contar que su hija era de Montoneros. Veamos a ver qué es lo que dice el video. Bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Bueno, durísima las declaraciones de Villarroel contra, bueno, Carlotto, una mujer que sabemos nosotros en la historia argentina que es una mujer que siempre ha reclamado el tema de muchas abuelas, Plaza de Mayo, que reclamaban exactamente lo mismo. Pareciera que Villarroel siempre tiene un datito ahí para tirar. La otra vez estuve viendo acerca del homenaje que estuvieron haciendo los 30.000 desaparecidos, en el que Luis Labraña afirmaba de que había sido un número que exageraron, un número que mintieron. Los 30.000 desaparecidos supuestamente no son verdad, son mucho menos, son alrededor, si no me equivoco, de 8.000. Ese número en ese momento les servía poder, o sea, exagerar ese número para que ese dinero subvencionado a ciertas familias, bueno, se utilizara para otra cosa. Entonces, que la cifra de 30.000 nunca existió. Esto es algo que salieron a afirmar, a reiterar, que lo dijeron en un programa, no me acuerdo si fue en Intratables o en dónde fue, no quiero tirar por tirar, pero Luis Labraña salió a decir que el tema de los 30.000 desaparecidos era una mentira. En relación a estas declaraciones, este martes de referente a bola de Plaza de Mayo manifestó: estoy enojada con esta persona porque es un enojo de justicia. Lo que ha dicho no se lo podemos permitir. Ya está dando señales de que si vienen ellos, esto ahora es nada. ¿Qué vendrá después? Hoy habrá una reunión de comisión de abuelas y hablaremos sobre el tema, agregó Carlotto en una entrevista concedida con la radio National Rock, y agregó: lo que tendrá que resolverse es si lo que dijo merece una denuncia. Luego, en su respuesta a la referente, ok, claramente hay un cierto enojo, hay una realidad que yo quiero decir, el tema de las abuelas de Plaza de Mayo. También hay otra cuestión, ¿no? Que a través de un determinado evento que no ha terminado para nada bien, ya sea en un hijo, en un padre, en tu familia, en lo que sea, hacer como este abuso de poder, de también tener ciertos privilegios, porque hay como a veces ciertos privilegios, y esto lo tiro también mucho en general, ¿no? Hay muchos ciertos privilegios que se generan a través del Estado y que el Estado hace caso omiso a este tipo de cosas, que las deja pasar muy de largo por simplemente saber que son temas sensibles, y a la sociedad esto sensibiliza. No es una cuestión que agrada, sino que sensibiliza al resto. Y también está esta cuestión de que vamos a permitirle no privilegios, sino el hecho de te estrecho la mano
pero me agarro del codo. Básicamente, así bien a lo criollo. Y sucede mucho con el tema de las aulas de Plaza de Mayo, en el que sucede mucho este tipo de cosas, ¿no? A través de la desgracia que me ha pasado a mí, aprovecho a decir, tengo la voz para esto, mi potestad sobre esto. Me parece que si Villarruel, en este caso, era la persona en la que dice, tu hija fue parte de los montoneros, y fuera cierto, no deja de ser verdad. Y una cosa no quita la otra. Haber perdido una hija, haber perdido un hijo, o que haya sido parte de tal movimiento. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por algún lado creo que hay que cortar con estas ciertas aceptaciones que suceden a través de un evento trágico que te haya pasado. Hay miles de madres que pierden un hijo, no solamente ya sea por la situación que sea, por muchos motivos, y no por eso tienen ciertos privilegios parte del Estado. Ya sabemos cómo es la canción acá y cómo termina. Entonces, esa canción hay que darle un ritmo diferente muchas veces, y ese ritmo se lo puede dar cualquier persona, pero que tenga sentido común de las cosas. Se trata de tener un poco de sentido común, entender ciertos dolores para una madre o para un padre, pero también entender de que no por eso podés tener ciertos privilegios. Eso tiene que cambiar de alguna. Y es un poco eso. Más que nada. Por el momento basta de política. Vamos a hablar un poquito de espectáculo. Santiago del Moro confirma la fecha para la vuelta de Gran Hermano y algunos cambios en el foro. Vamos a ver qué dice Santiago del Moro. A ver qué dice Santiago del Moro. En ese momento me parecía que como estaban casi todos y la casa estaba entera, nueva todavía, estaba bueno que esté yo ahí. Sí, bueno, hablando hablando de los gritos, para este año logré... Ay, decime que lograste algo. Sí, logré que los gritos... Una pared. No, No, no se puede. va a haber gritos. Más allá de lo que haga la gente, puede llegar a haber gritos. Falsos. Sí. Entonces, todo lo que escuchen adentro pueden ser cosas que... O sea que, por ejemplo... O sea, que por ejemplo, hay alguien que grita... Julieta, Dani te traicionó. Sí. Y nunca pasó lo que te nada. juega la cabeza. Por eso. Es decir, se van a sumar a los gritos que están siempre Los verdaderos. otros gritos. Lo que Yo voy pasa a es gritar. de adentro de la casa nadie va a saber qué grito es poste y qué grito no es. Eso va a estar buenísimo para contarlo. Y me parece la mejor forma, Sí, porque como me no se parece pueden genial. evitar... Y... Claro. Escucha, Marquito, vos que fuiste el último que te fuiste, ¿en qué momento crees que...? Muy bueno, muy bueno. Bueno, este es un comunicado que salió el 16 de marzo del 2023, ya hace un par de meses, copados, pero que me pareció interesante poder tocarlo, ¿sí? Dice, el Comité Sanatorial aborda cuestiones de género. En Austin, de acuerdo con un proyecto tratado en el Comité Sanatorial de Asuntos Estatales del martes, los médicos no podrían recetar inhibidores de pubertad, ni terapia hormonal, ni realizar cirugías de resignación de sexo a los texanos menores de 18 años. Este es el segundo proyecto de género que se considera en el comité esta semana, conforme al proyecto SB14 de la senadora Donna Campbell de New Braunfels. Peligrarían las licencias de los médicos que receten atención sanitaria de reafirmación de género al término en el que se conoce este tipo de atención con la comunidad médica, ya sea mediante medicamentos o cirugías. Campbell dice que es una cuestión de impedir que los menores tomen decisiones irreversibles antes de que tengan la edad suficiente para entender del todo lo que implican hacer cambios que... Bueno, parece que en Austin, en Texas, se trató una ley, la ley número SB 14 de New Braunfels, peligraría las licencias de los médicos, estos médicos que recetan atención sanitaria de reafirmación de género. Básicamente, el término con el que se conoce este tipo de atención es en la comunidad médica. Sería la cuestión esta mediante cirugías, medicamentos. Campbell dice que es una cuestión de impedir a los menores que tomen decisiones irreversibles antes de que tengan la edad suficiente para entender el todo que implica hacer cambios permanentes o dar medicamentos que puedan con facilidad, si se los toma por tiempo suficiente, ser permanentes por una imagen que pueda ser temporaria, ¿sí? El hecho de esto de el transgénero. Entonces Campbell dice que algunos médicos están engañando a ciertos padres bien intencionados, a los que les dicen que sin estos cuidados su hijo tiene mayor riesgo de suicidio. Campbell dice que cuando se controla por desórdenes asociados con depresión o desórdenes alimenticios, no hay diferencia en las tasas de suicidio de menores que reciben este tipo de cuidados de afirmación de género, y que aquellos que no, hace que, bueno, su proyecto haría que
fuera ilegal recetar inhibidores de pubertad para fines de transición de género. Me parece un proyecto sumamente interesante, muy bueno, que ojalá que en muchos otros lugares también se pueda replicar. Y por supuesto que los defensores de transgénero dicen que postergar el inicio de pubertad retrasa o lo que puede ser un proceso traumático para los menores con distintos tipos de género o menores con disforia de género. Claramente los defensores de transgénero dicen que postergar este inicio de pubertad retrasa lo que puede ser un proceso traumático para los menores con disforia de género. Pero Campbell dice que esos medicamentos no se utilizan como deberían, aprobados para tratamientos de pubertad precoz. Campbell dice que los medicamentos solo se usan para postergar unos años el inicio de la pubertad y se usan mucho tiempo para terapias de género en las que pueden causar problemas en la densidad ósea, altura y desarrollo gonadal. Este proyecto se aprobó, el proyecto de la senadora Donna Campbell de New Braunfels. Este proyecto de la senadora Donna Campbell de New Braunfels prohibiría la terapia de género con las hormonas para los inhibidores de la pubertad y las cirugías entre menores. Así que me parece un proyecto muy bueno. La otra vez con unos amigos estábamos hablando acerca de esto del transgénero. El hecho de soy hombre pero me siento como mujer y participo en competiciones a nivel profesional con mujeres siendo hombres cuando tu condición física es totalmente distinta. Lo hablábamos mucho con esto y de hecho una de estas leyes que creo que sería la SB. Por otro lado hay el senador José Menéndez de San Antonio dijo que el proyecto se apartaba de manera drástica de postura usual por una cuestión de que uno no se puede meter entre la relación de consentimiento de los padres y su hijo. Y claro, claramente la senadora Donna Campbell salió a decir de que no, cuando ciertas prácticas se están generando desde un profesional hasta los padres diciendo dichas cosas que pueden generar en su hormona o su crecimiento, hace que esto no sea tan legítimo. Entonces esta ley que pone la senadora es una ley que avala este tipo de criterios que superpone a lo que dice un profesional para que deje de tener este tipo de prácticas en menores y que cuando sean mayores por decisión propia decidan, ok, al final esto lo quiero hacer, pero que no sea irreversible cuando sean grandes. Me parece excelente. El comité también aprobó una propuesta que tomó a la cual había oído testimonios el lunes, la SB15. La SB15 es una de las que quería nombrar, es esta, del senador Meyers Middleton de Galveston, según la que un atleta universitario debe competir en la división deportiva que corresponda con el sexo de su certificado de nacimiento, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto que dije al principio, ¿no? Me siento mujer, soy hombre, me siento mujer y compito en la liga femenina, me parece una locura. Entonces la legislatura aprobó un proyecto que se haría lo mismo a nivel de la escuela secundaria. Por Middleton dijo que también se deben proteger los deportes femeninos en la universidad. Los competidores que nacieron hombres pero que participen en las ligas femeninas, dijo, amenazan la santidad del espacio que las mujeres lucharon tanto para hacerse. Claramente me parece totalmente lógico porque cuando vos consideras las diferencias fisiológicas entre un hombre y una mujer, claramente son muy distintas, no son iguales. Y por el hecho de que vos te sientas un chico de 11 años o sos hombre y te sentís una mujer y competís en lugares, en competencias femeninas, no me parece justo. La otra vez lo hablamos con unos amigos, hay una cierta distorsión en el que ya pasa a ser una locura el hecho de este cierto poder que se le da al ser humano, el sexo binario, que no te define ni para un lado ni para el otro, el hecho de sentirte un chico de 11 años, hacer ciertas cosas que no van con tu edad cuando claramente no tenés 11 años, por dar una edad, y pasa mucho esto de la ley, esta ley que se aprueba, la SB15, en donde por cuestiones fisiológicas el hombre no puede competir, por más que vos te sientas mujer, no podés competir en competiciones femeninas, una cuestión de cuidado de santidad, lo que la mujer, la realmente mujer, ha luchado en sus años de historia. Y esto sobrepasa la realidad ya, porque esto ya no es una cuestión de realidad, esto es una cuestión de distorsión social que se ha generado a través de movimientos a nivel mundial en el que ciertas cosas ya pierden el sentido de la verdadera lucha social. Y por este lado me parece súper interesante cortar con todo esto y que este tipo de personas que generan estas leyes que son demasiado importantes se repliquen en otros lugares, porque realmente esto genera igualdad y que cada cosa pertenezca a su lugar. Hoy hemos llegado a un punto en el que todos los huevos están en la misma canasta y me parece que es un grave problema a nivel social que hoy estemos hablando acerca de esto cuando
en el mundo tenemos problemas mucho más importantes, o si hablamos de inclusión, parece otros temas mucho más importantes de inclusión, cuando inclusión lo hacemos a través de un cambio de una letra en una palabra, generamos inclusión, cuando la inclusión debería ser otro, el punto más importante a tratar. Y ese tipo de inclusiones no son las que se hablan. No, hablamos de cambiarle la letra a una palabra porque esto realmente es inclusión, cuando la inclusión realmente es otra. Y esto se distorsiona cada vez más y cada vez es peor. Me parece súper interesante la ley, muy bueno. O sea, una ley súper bueno. Bueno, no sé qué te habrá parecido el podcast de hoy, lo que hablamos un poquito acerca de todo. Esto por supuesto no se estrena mucho antes del 14 porque estamos tratando temas así. Los podcasts siguientes, los que vamos a hablar, los que vamos a tratar, son totalmente distintos. Y esto seguramente lo voy a publicar mañana 6 de septiembre. Y toda la semana van a estar saliendo diferentes clips. Y podés escuchar el podcast completo por YouTube o Spotify. Y bueno, ahí vamos tirando cositas. Y no te pierdas el 9 de septiembre, estrenamos Click por medio de Hablemos Simple. Y todos los miércoles una nueva entrevista en Hablemos Simple. Esta semana no, por supuesto, porque tuvimos una cuestión de contratiempos. Pero a partir de la semana próxima empiezan a salir materiales a full. Chau, chau.